Los pongo en contexto. En la mañana de este lunes, pues la explosión de una bombona producto de un escape de gas provocó el derrumbe de una vivienda de 3 pisos en el sector La Planada del barrio Unión, en Petare, en el estado Miranda, según confirmó el gobernador Héctor Rodríguez. Al inicio se había hablado de 8 muertos, ahora la cifra más reciente dice que son 11, al menos 22 heridos reportados. Hoy nos acompaña el primer teniente del Cuerpo de Bomberos, Elio Pimentel, para que nos explique las posibles causas de este tipo de accidentes del primer cuerpo de bomberos justamente de la Universidad Central de Venezuela. Elio, un placer saludarte, bienvenido. Hola, muy buenos días, Marjorie, y por supuesto a ti y a toda la gente que sintoniza Buenos Días por VPI TV. Y en efecto, como mencionas, hablemos un poquito del gas. Recordemos que el gas es un producto inflamable. En Venezuela tenemos 2 tipos de gas: el gas que llega directo por tuberías, que es principalmente gas metano, y el gas que llega por bombonas, el que la mayoría de la gente manipula a través de una bombona de esas pequeñas de 10 kilogramos o de las grandes de 43 kilogramos. Una de las cosas importantes de mencionar es que el gas, cuando es extraído del pozo, no contiene olor, y este olor se le inyecta a nivel industrial a través de un producto que se llama mercaptano. Esto es lo que conocemos como ese olor típico o característico al gas. Elio, disculpa, había perdido momentáneamente la conexión. Quisiera saber cómo nosotros en casa podemos determinar que hay, por ejemplo, una fuga o un escape de gas. Bueno, lo primero, como mencionaba, es recordar que en efecto el gas se supone que a nivel industrial le aplican un odorificante llamado mercaptano. De manera que si determinamos instalación, instalemos de manera adecuada, hagamos pruebas. De hecho, parece empírico, pero siempre es útil la famosa esponja con jabón. Una esponja con jabón nos va a permitir, sobre la conexión, sobre la tubería, en donde haya uniones, verificar que no se producen unas burbujitas. Estas burbujitas nos estarían haciendo alusión precisamente a que hay algún tipo de fuga de gas. En caso de determinar que existe alguna fuga de gas, inmediatamente debemos cerrar la válvula. Debemos evitar, ¿cómo se llama?, manipular cualquier tipo de artefacto eléctrico, electrodoméstico, ventilar muy bien la zona, salir de la edificación y esperar un tiempo prudencial. Fíjate, Marjorie, el caso de ayer es el que nos atañe específicamente en la entrevista del día de hoy, pero si nosotros revisamos nuestra historia reciente, no solo en los últimos 10 años, quizás recordarán una explosión que también ocurrió en Puerto La Cruz, que fue de una gran magnitud. Tenemos incluso adaptaciones que han hecho a vehículos de manera empírica y le han adaptado una bombona de estas de casa a los carros cuando sabemos que esto no es lo adecuado. También ocurrió una explosión de eso. En San Cristóbal han ocurrido explosiones, en el centro de Caracas. Es decir, esto lamentablemente es más o menos común. Por eso el llamado a la colectividad es que desde ya hagan inspección, identifiquen los peligros en su vehículo, en su casa, en su residencia. Hagan esa inspección, como les digo, así sea con esponjita, con una esponja Sí, con jabón. con jabón. Ahora, Elio, Correcto. nos hacen llegar testimonios donde nos cuentan que el día de ayer estaban colocando en esta zona el servicio de gas y hay muchas personas que tienden a dejar su bombona afuera para que les sea restituida por otra. ¿Cuál es un sitio seguro para que permanezcan esas bombonas? Bueno, una de las recomendaciones que siempre se tiene es que esté en un espacio ventilado, que sea un espacio abierto, preferiblemente techado, para evitar que esté a la intemperie. Recordemos que la lluvia, especialmente el salitre en zonas costeras, pueden afectar este tipo de artefactos, especialmente porque, pues obviamente las bombonas, al ser metálicas o de acero, pueden sufrir efecto de la corrosión, que puede ser acelerada por la lluvia, pero también el sol va a hacer que la bombona se caliente. Sin embargo, están diseñadas para estar a la intemperie. Una bombona en buenas condiciones o cilindro de gas licuado del petróleo no tendría por qué fallar aunque esté en el sol. El sol lo que va a hacer es aumentar quizás un poco la presión interna. Sin embargo, los cilindros de gas o las bombonas cuentan con una válvula de seguridad de sobrepresión
y normalmente en el llenadero son llenados hasta un 80% de su capacidad en cuanto al líquido. Es decir, recordemos que ellos se llaman, Marjorie, gas licuado del petróleo o GLP por sus siglas, porque cuando se envasa una porción de ese gas que es comprimido pasa a estado líquido, es igualito que los encendedores o que los yesqueros, que nosotros vemos una fase en estado líquido. Bueno, en las bombonas es lo mismo. Esto en el llenadero es recargado máximo hasta el 80%. Yo entiendo que muchas veces la gente, por un tema de seguridad, de que no se vayan a llevar su bombona, también las resguardan en su casa. Lo ideal es que no estén adentro de un apartamento, adentro de una casa, y que siempre se utilicen tuberías certificadas. Uno de los problemas es utilizar una manguera. La manguera evidentemente puede sufrir efecto de deterioro por el sol, se puede tostar, como diríamos coloquialmente, o incluso las mismas llamas de la cocina pueden dañar esa manguera y pueden generar también algún tipo de fuego. De hecho, fíjate, Marjorie, que es importantísimo mencionar que muchas veces en este tipo de eventos se habla de que explotó la bombona. Casi nunca explota una bombona. Como te decía, los cilindros de gas licuado del petróleo son muy seguros. Generalmente es que hay una fuga de gas y ese gas, al ser una nube, bien sea confinada en un espacio cerrado o no confinada, al conseguir una fuente de ignición, que puede ser una llama abierta, una chispa, un calentamiento, cualquier otra, e incluso chispas por electricidad estática, ese nube de gas, al conseguir esa fuente de ignición, genera lo que se conoce técnicamente como una deflagración. Muchos habrán escuchado, Marjorie, quizás tú también, a veces hasta me encanta que los periodistas en el ejercicio de su profesión están usando la palabra técnica adecuada. Una deflagración es una explosión, vamos a llamarla entre comillas, de baja velocidad, cuya onda de propagación es menor a la velocidad del sonido, a diferencia de una detonación, que es cuando existen artefactos explosivos. Esa es la diferencia entre deflagración y detonación. Es por eso entonces que cuando hay fuga de gas licuado del petróleo, de gas natural, cuando hay una explosión de vapores de gasolina o ese tipo de productos, hablamos de deflagración. Ahora, Elio, ¿cuáles son los pasos a seguir si nos encontramos en la cocina, por ejemplo, con esa nube que tú señalas? ¿Qué debemos hacer? O si le hacemos la prueba a la bombona y vemos que salen las burbujitas, entonces, ¿qué debe hacer la persona en ese momento? Bueno, a algunos colegas les causa gracia que siempre se hablen los planes de emergencia. De primero, conservar la calma, pero si nos desesperamos es peor. Claro. Conservemos la calma, pero por eso siempre hemos hablado, Mario, en otros programas que hemos estado antes. Desde ahora, al terminar el programa, identifica tus peligros. Reconoce en qué parte de tu casa, en caso de que se hagas directo, está la llave principal para cerrar el gas. ¿Dónde está tu bombona? ¿Cómo haces para cerrarla inmediatamente? Esa es la recomendación. En caso de que se detecte algún tipo de nube, olor, fuga o incluso las burbujitas, como hemos venido mencionando, lo importante es de inmediato cerrar esa bombona y, por supuesto, llamar a un técnico especialista certificado por PDVSA Gas para hacer ese tipo de instalaciones. Ahora, ¿existe algún tipo de dispositivo que nos alerte si es que existe una fuga de gas en nuestro hogar? Muy buena pregunta y en efecto cada vez más hay opciones en diferentes plataformas, estas que venden equipos por internet o casas de equipos contra incendio, incluso cada vez más los vemos en ferretería. En efecto, existe un detector de gas. Bueno, obviamente tiene un costo, pero realmente, ¿cuál es el costo? Esto es una inversión. Incluso hay uno de los equipos que puede detectar monóxido de carbono, eh, que también enluta a muchas familias, y también puede detectar gas. Y además tiene una batería, de manera que él funciona con electricidad, pero si se va la luz, puede seguir funcionando con la batería. Es un tema de buscar a cualquiera de las casas comerciales que vende este tipo de equipos, detectores de gas. Te hago una pregunta. En el caso específico de lo ocurrido en Petare, se reportan hasta ahora 11 personas fallecidas, 22 heridos, estaban 2 bebés. ¿Hay algunos cuidados especiales que nosotros debamos tener en casa, tomando en cuenta la cercanía, por ejemplo, de la habitación de los niños a la cocina? Disculpa que no te copié.
Hasta ahora se han reportado 11 muertos, 22 heridos, pero hablan de 2 bebés. ¿Hay algunas medidas de precaución que nosotros debamos tomar en cuenta en relación a la ubicación del cuarto de los niños con su cercanía a la cocina, por ejemplo? Bueno, definitivamente la prevención es integral y cualquier medida va a ser de apoyo. Sin embargo, como he mencionado, si hacemos unas buenas instalaciones, tenemos nuestro detector de gas y tenemos prevención, pues no tendría por qué haber ningún inconveniente. Sin embargo, bueno, es de considerar que el sitio donde estén los bebés, los niños, sea la zona más segura de la casa. Sin embargo, debemos recordar que la identificación de peligros no es solo para el tema de la cocina, es, por ejemplo, de sismos, Marjorie. Vivimos en un país sísmico. Venezuela está sobre una serie de fallas geológicas. En estos días, con el tema de las lluvias, hemos tenido también la situación de inundación, de lluvias. Es decir, la identificación de peligros va a pasar, como hemos mencionado, por apenas terminemos el programa, bueno, ver en mi casa cuáles son esos peligros, cómo puedo mitigarlos, cómo puedo gestionar, y muchas veces con ajustes razonables, con pocas inversiones. Muchas veces la gente cree que la inversión es muchísimo, bueno, que tengo que tumbar mi casa y volverla a hacer, generalmente con inversiones pequeñas, con medidas de precaución, incluso cosas como tener hasta un sobre ignífugo o protector de fuego y ahí tener mis documentos importantes, tener los documentos importantes respaldados en algún correo o en alguna nube digital. Es decir, hay muchas acciones pequeñas que en conjunto pueden ayudar. Lo importante, lo que siempre mencionamos desde la gestión de riesgo, es desde ya identificar ese peligro y tomar medidas de acción. No quedarnos esperando de brazos cruzados, ay, ocurrió la emergencia y no estaba preparado. Elio, te comparto lo que nos escribe un usuario por YouTube. Dice Adolfo Rodríguez, buen día. Las empresas que prestan estos servicios están obligadas a realizar inspecciones periódicas y determinar si están aptas para su uso. Me parece muy importante esta pregunta. Muy buena pregunta. Fíjate, como mencionaba, que la teoría dice que la instalación de gas la hace una contratista autorizada por PDVSA Gas, debidamente certificada. Y parte de lo que se hace es una prueba de lo que se llama ensayos de presión, en el cual se somete a una presión o a un vacío durante un tiempo. Esto está en norma venezolana Covenin, para garantizar precisamente que ese sistema no tiene fugas. Pero en cuanto a las industrias, a los comercios, posiblemente ellos hagan eso de manera periódica. En nuestras residencias no tenemos esa costumbre. En nuestras residencias, la primera vez que se hace la instalación, es posible que esto se haga, pero no hay cultura de llamar a esa contratista para que periódicamente haga ese tipo de revisiones. No está de más, es una buena recomendación hacer ese tipo de revisiones. Incluso, fíjate, Marjorie, que una de las cosas importantes es que el tipo de tubería no es una tubería común, la tubería que se utiliza para las instalaciones de gas es una que se denomina ASTM, no es una tubería galvanizada común, y hoy en día se está utilizando también las llamadas de PPR, que son esas tuberías plásticas termofundidas. Es importante que ese tipo de tuberías únicamente deben ir embutidas o empotradas dentro de una pared, y también deben ser instaladas por una persona certificada. Y se le deben hacer también las pruebas. Claro, gracias por responder a esta pregunta. Quiero compartirte lo que es noticia en este momento en relación con las lluvias, porque no puedo desaprovechar la oportunidad de tenerte con nosotros el día de hoy y no hablar de este tema importante. El INAME pronostica para hoy lluvias, producto de esta tormenta tropical Ernesto, y señala zonas en específico vulnerables como Aragua, Carabobo y Falcón. Dice que están amenazados el día de hoy por el paso de esta tormenta. Y el ingeniero hidrometeorológico Valdemar Andrade decía ayer que habían caído 50 milímetros de lluvia que afectaron la zona oeste y central de Caracas, provocando inundaciones y desbordamiento de quebradas. ¿Qué debemos tomar en cuenta con esta información? Bueno, igual como mencionamos, gestión de riesgo significa desde ya identificar los peligros. Fíjense que en estos últimos días ha habido lluvias copiosas a tasas muy por encima de los que comúnmente estamos acostumbrados. Es importantísimo pues que verifiquemos nuestros sumideros, cómo están, que evitemos lanzar cachivaches, como decimos coloquialmente, a los drenajes, a las alcantarillas o incluso a las quebradas. Por supuesto, como hemos hablado en otros programas, Marjorie, yo creo que hay tres actores fundamentales. Uno son las alcaldías, quienes son, digamos que, actores fundamentales de la gestión del riesgo. El otro es la empresa, pero el otro soy yo.
Tú que estás ahí en tu casa como colectividad, como sociedad, como individuo, ¿qué aportas hacia esa gestión de riesgo desde ya? Y que debe pasar precisamente por esa identificación de peligros y que Marjorie va más allá que tener un morralito. Es decir, el morral es importante, tener ese kit de emergencia, pero va hacia evitar que el evento ocurra. Es decir, cómo nosotros como colectividad nos organizamos como comunidad para evitar que haya esa acumulación de enseres, para evitar que los drenajes se tapen, cómo recurrimos a nuestras alcaldías para exigir esa limpieza de las alcantarillas, pero nosotros mismos, como sociedad, ¿qué hacemos para gestionar este riesgo, en este caso por la amenaza de lluvias? Elio, hay mucha gente que toma en cuenta el pronóstico del tiempo y dice, bueno, no salgo hoy para evitar cualquier accidente en la calle, pero si nos agarra la lluvia y la inundación de algunas vías principales ya en nuestro vehículo, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, definitivamente Venezuela no es un país que tenga cultura de seguir el pronóstico del tiempo, pero es fundamental que estemos muy al pendiente de las notificaciones que da, en este caso, nuestro organismo que es el INAME, o cualquier aplicación como Google que nos da pronóstico del tiempo y nosotros tomemos decisiones en función de eso. Una de las cosas importantes es evitar pasar por cualquier quebrada, charco, inundación que se vea que no conozcamos bien al detalle. De hecho, quizás recordarás que posiblemente hace menos de un año, cercano en la vía a el Encantado Humboldt, un motorizado cayó, afortunadamente se salvó. Hay múltiples videos de vehículos incluso que han sido arrastrados. Una de las cosas importantes es que usted como conductor tiene que conocer su calle, su ruta, su autopista, su vía, dónde se inunda, dónde siempre se anega esa zona, cuáles son esas lagunas que comúnmente se hacen, en especial el motorizado, pues mucha precaución en las lluvias con esas tapas de alcantarillas que salen disparadas, con el rayado peatonal, con la pintura, es decir, mucha precaución debemos extremar en ese tipo de situaciones. Si vemos que el agua está subiendo, buscar vías alternas siempre hacia la parte superior es lo más seguro. Veía que estaban reportando zonas afectadas en Caracas el día de ayer, como El Paraíso, La Yaguara, La Vega y San Bernardino, y hacían la acotación del reporte de árboles caídos. ¿Cuál es la previsión que nosotros debemos tener? Y justamente si has visto que se está haciendo este operativo del mantenimiento del corte de los árboles justo en esta época de lluvia. Sí, de hecho ayer también en la Avenida México, al lado de Utah, hubo inundación de un sótano de un edificio y en efecto con las lluvias vienen ráfagas de vientos, vienen descargas atmosféricas o los rayos y también temas con árboles. Volvemos a lo que mencionaba, la responsabilidad principal es de cada una de las alcaldías. Las alcaldías tienen que hacer las podas controladas, esos controles fitosanitarios y toda la importancia entonces de entender yo también como comunidad que si observo que algún árbol está en peligro de colapsar, pues hacer las notificaciones a las autoridades competentes e incluso, como decía, pues obviamente contactar al organismo de ambiente de la alcaldía, los bomberos, protección civil antes de que el evento ocurra. Y si, bueno, la caída es inminente, por supuesto, retirar a las personas que estén allí. De hecho, también tenemos antecedentes aquí en Caracas, tanto de vehículos afectados como incluso de personas fallecidas. Bueno, recordemos que los árboles, lo que hay es que observarlos. Y muchos incluso nos hablan, vamos a decirlo de alguna manera metafórica, al manifestar que tienen muchos parásitos, que hojas que normalmente no se caen en esa época del año se han caído, que partes del árbol están secas, que les hemos incluso cercenado sus raíces. Es importante también ver cuando en alguna acera o en alguna calle que ha sido levantada la gente corta las raíces, esto puede ser perjudicial. El llamado, como siempre y como hemos reiterado, Marjorie, es a tomar conciencia. Y fíjate que no es un tema de ser paranoicos, simplemente ser preventivos. Desde ya, identificar el peligro, evaluar el riesgo y tomar medidas de control. Elio, se nos acaba el tiempo, pero quiero compartirte el testimonio de este usuario de YouTube, Hernán Brusco. Dice, ¿cómo puede estar el estado de las bombonas de gas disponible con la poca inversión de PDVSA? El problema de suministro de gas es más que claro
o evidente? Quisiera que le respondieras a esta persona que nos escribe y dieras las recomendaciones finales para la gente que se está sumando a nuestra transmisión de cómo tomar y asumir medidas preventivas con respecto a esto en nuestros hogares. Bueno, desde hace buen tiempo ya usted puede comprar su bombona. Yo soy uno, nosotros tenemos una bombona en Épsica que utilizamos para simuladores y hemos comprado una que esté en buena condición y estamos muy pendientes de que no nos las cambien. Y yo creo que uno es responsable de lo que uno tiene, independientemente del estado en el que se pueda conseguir el parque de bombonas o de cilindros de gas líquido del petróleo. Bueno, uno puede adquirir otra. Definitivamente es un costo, Mario. El Claro, es una precio. inversión. Claro, el precio de mercado de una bombona de gas de 10 kilogramos ronda entre 50 y $100. Wow. Definitivamente es un costo, pero como tú bien dices, es una inversión. Es mi seguridad, es la seguridad de mi familia. Y te comento que desconozco el caso de ayer, cuál fue la causa, pero que he ido precisamente como respondedor de emergencia a explosiones generadas por gas de estas pequeñas bombonas de 10 kilogramos y son nefastas, son devastadoras, muchísimo más costoso y por supuesto ni hablar en caso de fallecimientos. De manera que nosotros podemos tomar esta acción de tener nuestra bombona en buenas condiciones. El llamado general, siempre lo reiteramos, desde ya al terminar el programa, vaya y vea en su casa cómo están sus instalaciones eléctricas, cómo son sus sumideros, cuál es su capacidad en caso de sismos, cómo está usted preparado, tenemos un plan familiar en la casa, hacia dónde nos vamos a reunir, tenemos nuestros documentos respaldados, es decir, es toda esa gestión de riesgo que desde ya debe comenzar. Identifica tus peligros, evalúa los riesgos y toma medidas de acción para evitar que el evento, bien sea la emergencia o el desastre, ocurra. Y que si este evento ocurre, el evento sea el menor posible o el daño sea el menor posible. Pueden contactarnos a través de las redes sociales como @Epsica, donde también estamos dispuestos a apoyarlos, incluso con formaciones, Marjorie, completamente gratuitas para comunidades, asociaciones de vecinos, juntas en edificios, etcétera. Elio, gracias por tu tiempo y sobre todo por compartir con nuestra audiencia estas recomendaciones. Feliz día para ti. Gracias a ti, a tu audiencia, feliz día. Estábamos conversando el día de hoy con Elio Pimentel, justamente el primer teniente de los bomberos de la Universidad Central de Venezuela, compartiendo con nosotros estas medidas de precaución para tratar de evitar accidentes como el ocurrido el día de ayer en esta zona en Petare, donde lamentablemente hasta ahora se ha reportado el fallecimiento de 11 personas y al menos 22 personas resultaron heridas tras registrarse esta explosión de una bombona de gas en una vivienda de 3 pisos en esta zona de Caracas.